como editorial, ¿no? Es conversar un poco de la noticia que conocimos terminada la semana pasada respecto al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, que daba el puntapié inicial de la prohibición de la utilización del idioma inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. De más está decir que ya hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires que están impulsando el mismo tenor para todo el marco de la provincia. Hay otras provincias como Santa Fe que ya quieren hacer lo propio y decir, todos Juntos por el Cambio se va de alguna manera dirigiendo hacia este destino, ¿no? Mientras puedan decir que el idioma inclusivo no sea utilizado en los colegios públicos de las diferentes jurisdicciones de la República Argentina. Uno se pregunta si esto tiene que ver con una cuestión ideológica, con un pensamiento de Horacio Rodríguez Larreta y o barra del gobierno de la ciudad, o tiene que ver con una cuestión de campaña electoral. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque no es el primer año en el que la gente empieza a hablar en inclusivo. Todas las construcciones son construcciones colectivas y demandan años en que la sociedad las acepte o las internalice. Está claro que el idioma español, castellano, castizo si querés, como le quieras llamar, es uno solo y deviene de nuestra construcción colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina no hablamos igual que los uruguayos no hablan igual que los chilenos no hablan igual que los españoles, que son, digamos, el idioma madre o el idioma original, si querés, y también dentro de España no es lo mismo este español del siglo XXI al español del siglo XVI o del siglo XIV. Basta con leer un texto para darnos cuenta que el idioma ha sufrido, si querés, deformaciones o de alguna manera ha sufrido el paso del tiempo. Y esto no solamente pasa con el español, pasa también con otros idiomas, con la mayoría de los idiomas, con todos los idiomas. Ahora, acá estamos hablando de la construcción de un nuevo forma de lenguaje, que es la inclusión del idioma inclusivo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ideológica detrás, que es, estando frente a una sociedad machista o patriarcal, digamos, los grupos intentan deconstruir esa construcción machista y patriarcal a una inclusión no solo a nivel social, sino a través del lenguaje. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo los cambios o las evoluciones influyen en el lenguaje? Y si primero son las sociedades las que generan estos cambios y al finalizar los organismos terminan aceptándolo. ¿Por qué digo? Porque si vos hoy le preguntás a la Real Academia Española, obviamente que te va a decir que el lenguaje inclusivo no es un lenguaje y que está mal utilizar el lenguaje inclusivo en la educación, no solo en la pública, sino en todo el nivel educativo. Y no es aceptado gramaticalmente el hablar en lenguaje inclusivo. Ahora, claro está que las sociedades, como te digo, se van formando a lo largo de los años, se van construyendo, en este caso sería deconstruyendo respecto a lo que pensábamos previamente. Entonces, lo que nos debemos, me parece, como sociedad, para entender si el idioma inclusivo está bien o está mal, es una charla respecto a la deconstrucción colectiva de una sociedad machista y o barra patriarcal. Vos me podés decir, Maxi, pero ¿vos qué estás diciendo? Si vos no utilizás habitualmente el idioma inclusivo. Efectivamente no utilizo el idioma inclusivo en mis editoriales y en mi forma de hablar cotidiana, por lo que les digo, porque el idioma es una construcción colectiva y que tarda años en terminar aceptándose o no. En mi caso, yo no estudié, digamos, en esa forma gramatical y me cuesta mucho la utilización. Y hoy por hoy tampoco hago un esfuerzo o un ejercicio para utilizarlo. Pero entiendo también que el otro que se está deconstruyendo puede utilizarlo.
Y eso no habla que yo no me esté deconstruyendo en mi círculo o en mi vida social respecto al al patriarcado o al machismo. No creo particularmente que la deconstrucción vaya por el idioma, pero tampoco niego que otro lo pueda pensar y que intente de alguna manera llevar adelante esa deconstrucción en el idioma. Lo que a mí me hace un poco de ruido es la imposición de un lado y del otro. Es decir, cuando desde quien lo utiliza quiere obligar a imponerlo y enseña a los chicos a utilizarlo a través de la imposición. Pero también me hace ruido que desde el gobierno de la ciudad lo prohíban, porque si los chicos en su círculo social lo utilizan sin que se lo impongan, ¿quién es, en este caso, una directiva, sea del gobierno de la ciudad o de una provincia o de la nación, para decir no se debe utilizar? Como digo, obviamente que la Real Academia Española no lo va a aceptar, va a ir detrás de los cambios. Hay palabras que la Real Academia Española no acepta y sin embargo son utilizadas por todos nosotros. El lunfardo tardó muchos años en ser aceptado y palabras en ser aceptadas por la Real Academia Española. Pero eso no quiere decir que no haya una construcción colectiva que permita esa utilización. Entonces, a mí me da la sensación que lo que hace Horacio Rodríguez Larreta o el gobierno de la ciudad está más relacionado con una cuestión de tinte ideológico y electoral que en una cuestión de pensar que esto está bien o está mal. Todo el mundo ya salió a hablar al respecto, funcionarios del gobierno de la ciudad, también de la oposición. Otro candidato presidencial como Manes dentro de los Juntos por el Cambio salió a hacerlo, diciendo que, bueno, obviamente la prohibición de esto es fútbol para la tribuna. Yo pienso bastante como él en ese sentido. Me da la sensación que generar esta polémica no aporta demasiado a lo que necesita la Argentina hoy. Sí podríamos generar la polémica de la libertad respecto a la utilización o no. Es decir, la imposición o no. Eso me parece que tiene que ver más como una construcción de cómo nos miramos como sociedad y qué es lo que nos permitimos y por qué no nos respetamos respecto a la diferencia, siempre que eso no implique la comisión de un delito o el avasallamiento de libertades del otro. Eso es, me parece, la discusión que debemos darnos, más allá de si la utilización del lenguaje inclusivo está bien o está mal. Ahora, no me quiero quedar en esto, porque digamos, un docente puede enseñarle a un chico el lenguaje inclusivo, inclusive podría haber una materia respecto al lenguaje inclusivo, y podría ser que en la casa los padres no quieran que ese chico aprenda el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? El Estado en algún punto dice, bueno, mirá, esto hay que utilizarlo o no hay que utilizarlo. Entonces, todo eso es un poco más amplio, es un poco más grande de quedarnos en lo chiquito del tema. Y me parece que ahí es donde tenemos que entrar a profundizar. No en si el gobierno de la ciudad lo prohibió, si la provincia de Buenos Aires lo va a prohibir. Yo creo que en las libertades individuales es donde hay que centrarnos. El que lo utiliza, que respeta al que no lo utiliza, y el que no lo utiliza, que respeta al que lo utiliza, y también los organismos que respetan a quien lo utiliza, a quien no lo utiliza, cada uno en el seno familiar, lo mismo en las escuelas, lo mismo en los docentes. Ese me parece que debería ser el ámbito de discusión. Obviamente no tengo la última palabra, ni creo que tenga la primera, pero es una idea o un esbozo de reflexión lo que estoy tratando de llevarles a todos ustedes. Esto es El Arranque.